otro video explicativo, en este caso para abordar los contenidos correspondientes a la Primera Guerra Mundial, conflicto que se desarrolla entre los años 1914 y 1918. El objetivo de la clase es comprender dicho proceso histórico y este video sirve para tercer nivel básico como segundo nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde a nivel de material de apoyo. Los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial. Existe una carrera colonialista que surge por la necesidad de obtener recursos naturales y minerales por parte de las potencias industriales europeas, siendo la principal de ellas Gran Bretaña. Hay que tener claro que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, comienza a emerger una nueva potencia a nivel global, que es el Imperio Alemán, ¿ya? Que surge de Prusia y todo un proceso de unificación que vive Alemania a mediados del siglo XIX. Bien, y aquí comienza una carrera o una pugna entre ambas potencias por ver quién sería la principal potencia mundial, Gran Bretaña o el Imperio Alemán. A esto tenemos que sumar que en Europa existía un clima de tensa calma, ¿ya? Que llevó a desarrollar un sistema de alianzas defensivas entre estados, lo cual significaba que si un estado entraba en conflicto con otro, se activaban todas las alianzas defensivas y al final un conflicto local podría terminar siendo un conflicto a nivel global, como terminaría ocurriendo con lo que es la Primera Guerra Mundial. Y abajo nombro las dos principales alianzas, que son la Triple Alianza, perdón, y la Triple Entente. La Triple Alianza conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia en un primer momento, y la Triple Entente Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso en un primer momento. Y ahí en el mapa se logra ver claramente cómo son las alianzas, con este color verde tirado a café. Ya está el Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría, con el Imperio Alemán e Italia, y Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso con un color ya más verde normal, por así decirlo. Y el verde claro sería Montenegro y Serbia, que eran solamente aliados de Rusia. Y acuérdense de esos dos países, sobre todo de Serbia. Bien. ¿Cuál fue el detonante del conflicto? ¿Cuál fue el hecho que desencadena toda esta Primera Guerra Mundial? El año 1914, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, es atacado en Serbia por Gavrilo Princip, un independentista serbio, eh, quien en la ciudad de Sarajevo, que hoy en día es Bosnia-Herzegovina. ¿Ya? Él pertenecía a la organización Mano Negra, así se llamaba la organización terrorista a la cual él pertenecía, y esto desencadena un conflicto diplomático entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro que terminaría llegando a las armas. Y como recordarán en la diapositiva anterior, había un sistema de alianzas. Ese sistema de alianzas se activa y este conflicto entre dos estados se convierte en uno a nivel mundial, principalmente debido a las colonias, debido a que Francia, Gran Bretaña, Alemania tenían colonias en distintos continentes. ¿Ya? Las fases del conflicto. En sí, la Primera Guerra Mundial tiene dos grandes etapas, o se puede dividir en dos grandes etapas. Una fase de movimientos, donde las tropas se mueven ganando o perdiendo territorio en el mapa, y una fase de trincheras, que es donde se desarrolló gran parte de la guerra. La Primera Guerra Mundial es una guerra de desgaste de trincheras. Las trincheras son, aquí como se ven en la imagen a la derecha, una serie de zanjas que se cavan con estructuras internas, con habitaciones, túneles, donde los soldados vivían meses o años, podían llegar a vivir ahí, ¿ya? Y estaban ahí, podrían estar semanas, meses sin moverse un centímetro, ¿ya? Por eso se llamó que fue una guerra de desgaste y una guerra muy cruenta, muy violenta en ese sentido, ¿ya? No me importa entrar en el desarrollo de la guerra, los conflictos, las batallas, porque siento que no corresponde, pensando también en la modalidad en la que estamos. Eh, lo que sí me importa que entiendan son las consecuencias. Todos los perdedores de la guerra tuvieron tratados desiguales, ¿ya? El más destacado es Alemania. En el caso de Alemania se ve imposibilitado de tener artillería, caballería blindada, tener buques de guerra. En el fondo su ejército se ve prácticamente desmembrado en su totalidad. Ya tiene que pagar compensaciones de guerra millonarias para la época. La imagen que está en la mano izquierda representa esa idea en el fondo de cómo está aplastado por las deudas a Alemania. Y también se le exige la devolución de territorios. ¿Ya? Lo mismo se le exigió a todos aquellos que perdieron en la guerra. ¿Ya? Ahora bien, antes de continuar, hay algo que hay que dejar bastante claro. Eh, los países que comenzaron la guerra no fueron los mismos que terminaron. ¿Ya? En el caso de la Triple Alianza, Italia
deja la guerra, se cambia de bando y se suma al Imperio Otomano. Y es por eso que aparece acá, como uno de los que pierde territorio. Y en el caso de la Triple Entente, en el año 1917 ocurre la Revolución Rusa y desaparecen los rusos, pero fue como un cambio de equipo e ingresa a Estados Unidos. ¿Bien? En el caso del Imperio Alemán, hay que entender de que se desmembra, se destruye, tiene que devolver Prusia a lo que es Polonia, Alsacia-Lorena se devuelve a Francia y Alemania se convierte en una república, que es la República de Weimar. ¿Ya? Y también cabe destacar que en la zona de Dinamarca se devuelve a la zona de Holstein, ¿ya? Que había sido también anexionada en el siglo XIX. Si ustedes se dan cuenta, los cambios territoriales alemanes se ven en un color salmón un poquito más oscuro. Bien, en el caso del Imperio Otomano, hay que entender de que este se desmembra, quedando como gran estado Turquía, que tiene los límites del día hasta la actualidad, perdón. Eh, Siria, Palestina, el Líbano, son países que surgen de este desmembramiento que tiene el Imperio Otomano, ¿ya? Que ahí en el mapa lo que se ven son las áreas de influencia que quedaron divididas, parte para Francia, parte para Gran Bretaña, algo dividido, y también hay otros estados que también emergen, como el caso de Armenia. En el caso del Imperio Austrohúngaro, se devuelven territorios, ¿ya? Mejor dicho, más que devolverse, desmembra el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Eh, Austria, Hungría como los principales, Yugoslavia, Eslovenia, entendiendo también, muchachos, que Yugoslavia de por sí ya es una mezcla de estados. Está Serbia, Montenegro, Croacia, Macedonia, estaba en aquella época, también está Rumania, ¿ya? Parte de República Checa. En el fondo, lo que era el Imperio Austrohúngaro se desmembra en una serie de países menores. ¿Qué es lo importante también de esta guerra y qué es lo destacable? Cómo la tecnología se pone al servicio de la guerra, ¿ya? El uso de gases químicos como el gas mostaza, el gas de cloro, que obligó al uso de mascarillas, como se ve en la imagen superior, espero que se vea, ¿ya? En la imagen superior. Los aviones que habían sido, eh, o la aviación que había sido desarrollada menos de 10 años atrás ya estaba al uso de la guerra. Se desarrollaron los primeros aviones de combate, los buques blindados, dejamos de ver embarcaciones tipo Esmeralda, así de madera, sino que embarcaciones de blindadas con chapa de acero, con decenas de cañones. Esta fue la única gran guerra en la cual se hizo un uso intensivo de las batallas navales. En la Segunda Guerra Mundial quedó acotado a algunas cuantas batallas, ¿ya? Tomando mayor preponderancia lo que es la Fuerza Aérea. Las armas de fuego toman una mayor precisión, ¿ya? Dejamos de tener pistolas que no eran precisas, rifles que no eran precisos, y se comienza a tecnificar todo lo que es la industria de las armas de fuego. Y también tenemos los vehículos blindados, surgen los primeros tanques, como tal, como el que se ve en la imagen inferior a la izquierda. ¿Ya, muchachos? Por último, hay que tener algo claro. El final de la Primera Guerra Mundial es el comienzo de otros procesos. En este caso en particular hay que poner atención en el pueblo alemán y en Italia, países que no se vieron muy favorecidos con la guerra, sino que tuvieron que pagar consecuencias del conflicto. Ya en el caso de los alemanes, las deudas, las reparaciones de guerras, un país destruido. En el caso de Italia, pérdidas económicas y no obtener nada de la guerra, lo cual llevó a un descontento en la población que permitió a personajes como Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia desarrollar sistemas totalitarios y construir estados totalitarios. Bien, muchachos, eso sería por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Espero que les haya quedado medianamente claro. Cualquier duda, envíen un correo electrónico al que aparece en la primera página o al correo del PIE, que también va a aparecer en la presentación, que ustedes van a poder descargar. Eh, Sean constantes con su trabajo, muchachos. Recuerden que de ahora en adelante lo importante es que esté la guía de aprendizaje desarrollada en su cuaderno, más que los apunten, entendiendo la complejidad que presentan muchos de ustedes para poder imprimir, ¿ya? Y poder tener en el fondo ese contenido en forma impresa, pero si lo tienen digital. Recuerden también que de esto va a haber una prueba que va a equivaler a 2 notas y el cuaderno también va a equivaler a 2 notas, así que sean constantes, trabajen, no dejen todo para última hora. Eso, un abrazo, que estén muy bien, cuídense, chao.